Muy bien, hola a todos. En esta ocasión se me presenta nuevamente la oportunidad de dar una nueva distribución a lo que corresponde a cerámica o impartir de pronto un video con respecto a otro caso de cerámica. Estoy contratado para desarrollar este apartamento. De esta pared hacia acá, de esta pared hacia allá es otro apartamento. Aquí está la entrada de otro. Tenemos este hall, este espacio compartido. Entonces se me presenta, digamos, para decir nuevamente cuando me preguntan, bueno, pero ¿por dónde empiezo a ejecutar, pues a pegar nuestra cerámica, ¿no? ¿Cuál sería mi punto de referencia? Ya lo he explicado en otros videos, en este caso vuelvo nuevamente a retomar ese tema. Tenemos nuestra entrada, entonces nuestro primer punto visual es nuestro pasillo, que es lo que siempre repito mucho, los puntos visuales. Los primeros serán los pasillos, si es el ingreso en la puerta principal. En otras ocasiones ingresaremos por una sala, bueno, pero este es nuestro punto principal de referencia, nuestro punto visual. ¿Listo? Tratamos de enfocar, digamos que este punto visual nos quede lo más simétrico posible. No podemos tener, digamos, todos los puntos de referencia. Vamos a ver. Tenemos que nuestro centro iría por la mitad de estas dos piezas, o sea, correríamos 5 centímetros más hacia allá para conservar nuestros ejes. Pero tenemos que al disparar hacia allá, tratamos de que no nos queden recortes muy pequeños, a pesar de que nuestro muro va inclinado, va en esta inclinación, va en una diagonal. Entonces, en esta punta, nuestra baldosa tiene 50 centímetros, en esta punta tiene 4 metros exacticos, 4 metros con 6 centímetros hasta esta parte. Entonces lo ideal es corrernos un poco y librar esa pieza pequeña de este punto. ¿Qué es lo que pasa con los recortes? A ver, fíjense que acá está nuestra entrada, entonces comenzamos a tomar medidas hacia allá, comenzamos a extender nuestras piezas hasta llegar a nuestros puntos y comenzamos a ver cómo llegan a aquel sentido. Recuerden que es la misma pared que está en diagonal, va en diagonal. Entonces, en diagonal me refiero a que esta parte es más angosta, tiene menos medida que el fondo. El fondo, la pared no va derecha, sino que la pared va hacia allá, va en este sentido, en una diagonal. Entonces tratamos de evitar esos recortes, aunque están al fondo. Volvemos nuevamente al tema de los recortes. ¿Quién dice que los recortes no se deben hacer? No sé. Razón por la que se evitan los recortes, la razón técnica y la razón lógica. Porque los recortes se evitan porque tomar una máquina y tratar de sacar un recorte de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 3 centímetros es dificilísimo. Casi que la máquina no saca ese tipo de recortes, ¿sí? Entonces tratamos de evitarlos por eso, por lo difícil del corte. Pero es imposible que tratemos de hacer una casa, que tratemos de hacer un predio, que nos traigan estos elementos y que no podamos generar recortes. A menos que desde un principio tengan comprada la cerámica y adapten todo el espacio a la medida de la cerámica. Eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero en este caso no. Entonces, si venimos con este elemento, el espacio que nos queda de aquí para allá es de 99 centímetros, nos caben perfectamente 2 piezas. El espacio que nos queda de aquí para allá son 3,75, perdón, 3,85, entonces nos cabría, pero nos sobraría un recorte de 15 centímetros. Recorte que en algún momento se tendrá que usar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un determinante de tratar de visualmente cuadrar esta zona. Y con base a eso tratamos de movernos. Hasta luego, que esté muy bien. Tratamos de mover todas las piezas un poco. Mire que nuestro centro está acá en el medio de las dos uniones, pero tenemos que desplazarnos un poco hacia allá. Entonces vamos a perder un poquito ese centro para ganarnos el no tener recortes pequeños que no podamos cortar. No que no se puedan tener. Ahora, algunas personas me han hecho el comentario, pues instálela a 45 grados y se evita los recortes. No es cierto.
están un poco equivocados en ese sentido. Porque si yo la instalo de esta manera, pongo esta pieza, pongo esta y acá me va a salir un recorte pequeñito. Acá me van a salir esquinas o triángulos pequeñitos en estos puntos. ¿Sí? Entonces, de todas maneras vamos a tener recorte. Esta técnica es genial para cuando su casa es muy, pero muy descuadrada. ¿Sí? Que todas las paredes van para un lado, para el otro, para esto. Entonces, visualmente atraviesa toda la cerámica y vamos a compensar visualmente todo el descuadre. ¿Listo? Este no es el caso. En este caso la estamos poniendo recta. No se me ha presentado la oportunidad de desarrollar un video con la baldosa a 45 grados. Bien, entonces aquí tenemos más o menos un punto de inicio muy interesante, un punto visual que todas las personas lo van a ver, lo vamos a percibir. Entonces vamos a tratar pues de venirnos con ese primer punto. Eso es lo que básicamente nos rige. No es lo que piense fulano, no es lo que dice fulano, no es que la estética de tal persona, no es que la estética de tal otra. La estética es bastante complejo porque la estética es un concepto muy personal. Cada persona tiene un concepto diferente de estética y cada persona a sus ojos, lo que estéticamente puede ser bonito para uno, para el otro no. Entonces el valor estético es un valor personal, es un concepto personal. Entonces tratamos de basarnos en conceptos más lógicos que podamos medir y que podamos transmitir, como simetría, y luego un concepto técnico como tratar en lo posible de evitar recortes pequeños, porque es muy difícil tomar una pieza de estas y sacar un recorte de 1 o de 2 centímetros. Se tienden a partir, suelen a dañar varias piezas para sacar un recorte. Entonces eso es en lo que uno trata de basarse y esos son los conceptos digamos simétricos y técnicos que se tienen en cuenta para realizar un trabajo. El primer impacto visual, en lo posible respetarlo, en lo posible. Ahora, si yo por ubicar estas piezas en el centro acá, voy a generar un recorte en toda esa pared de 1 centímetro, de 2 centímetros, hombre, pues me desplazo un poquito en este centro, me muevo un poco y compenso el recorte. Entonces quito un poquito la simetría de acá, pero con un objetivo y con un fin técnico que es evitar recortes muy pequeños allá por la dificultad de realizarlo. Listo, bien, entonces ya venimos con esta parte. Luego comenzamos a determinar cómo llega hasta cierto punto, cómo ingresa hacia las habitaciones, cómo llega hasta cierto punto, cómo ingresa respetando recortes. Vamos a ver cómo nos va. Bien, ahí pueden ver, tengo una gran parte distribuida. Es una distribución provisional, la baldosa está suelta para los que se lo pregunten. Aquí en este punto tratamos de llegar hasta esta parte donde respetamos la puerta, debido a que este piso, que ya existía, pues otras personas lo hicieron, ya tiene aquella entrada, entonces tratamos de que todo nos quedara de pronto al mismo nivel, cosa que en este caso no se pudo lograr porque la losa del fondo estaba un poco más alta, ¿sí? Entonces tratamos de quitar acá esta porción de cemento y hacemos una pequeña pieza que quede inclinada para que llegue a nivelarse con este piso, ¿sí? Este piso, como les digo, ya estaba acá hecho, ya lo habían realizado. Entonces digamos que esto nos determina un punto de ingreso, probablemente sea un punto de referencia. Tratamos de extender un poco esto, entonces comenzamos a ver este tipo de elementos. Comenzamos a extender, mire que no estoy respetando la parte simétrica en esta entrada, la varío un poco hacia acá, pero por algún lado tenemos que comenzar, ¿sí? Tenemos que comenzar a ponerla de alguna manera y comenzar a ver los resultados. Entonces, comenzamos a verlos aquí, en este punto principal que sería nuestra sala, este primer punto. Este salón sería la sala, entonces otro punto focal importante. Entonces comenzamos a ver cómo ingresa esa pieza. Aquí tenemos la unión, cómo ingresa acá.
¿sí? Esta pues obviamente por el muro no la puedo correr. Entonces comenzamos a ver que acá nos genera un recorte grande. Comenzamos a ver que acá nos genera un recorte grande. Comenzamos a ver aquí, no necesariamente tenemos que extender todas las piezas, ¿cierto? Es una ayuda valiosísima, pero con que tengamos una primera base es más que suficiente. Entonces tomamos la medida y nos damos cuenta que tenemos exactamente 304 centímetros. Considerando que nuestras piezas son de 50, vamos a tener un recorte pequeñito en esa punta, ¿sí? Aquí, recuerden que nuestro muro se está abriendo de esta manera. Entonces, si no lo tenemos acá, lo tenemos en estas otras habitaciones, en la otra habitación, la que sigue. Entonces, mire que ahí nos vamos enfrentando a estas circunstancias. Entonces ya tomamos la determinación si correr todo un poquito para acá o no correrlo. ¿Listo? Pero es un trabajo que tenemos que ir haciendo. Aquí tenemos otra medida a tener en cuenta. Permítame, se sacude un poquito, pero es obligatorio. Mire, aquí tenemos 193 centímetros. Sabiendo que nuestras piezas tienen 50 centímetros, nos están sobrando 7 centímetros. Vamos muy bien en esa parte, ¿sí? Continuamos con nuestra parte visual en esta zona. Llegamos acá a este pequeño hall que tratamos también de respetar y comenzamos a ver que si llegamos contra la pared, llegamos con recorte grande. Desde esta punta acá, ya tomemos la medida para que lo vean, tenemos que nos caben perfectamente, mire, 135 centímetros. ¿Sí? Quiere decir que nos caben 3 piezas, en una pieza hay que quitarle los 15 centímetros, quiere decir que tenemos un recorte grande. Fíjese este ingreso acá, un recorte grande. ¿Cómo se proyecta a la habitación? Esto acá es otra habitación, pequeña, pero es una habitación, en donde tenemos que de la pared a nuestro láser tenemos exactamente, bueno, no nos quiere enfocar esa parte, tenemos exactamente 59 centímetros, casi 60 centímetros a este punto. No me quiere enfocar muy bien, pero bueno, yo creo que ahí se nota muy bien que son 60 centímetros. Quiere decir que nos cabe una pieza de 50 y una pieza de 10 centímetros. ¿Listo? Esas serían pues como las consecuencias de esta distribución. Luego, vemos que desde esa parte a la entrada tenemos exactamente 1 metro, ¿sí? Pero mire que ese metro está muy cerca a este borde, mire que está muy cerquita a este borde. Entonces es probable que acá nos quede una pieza muy pequeñita, la cual tenemos que tratar de solucionar lo antes posible. Sí, mire que este punto hay que tratar de revisarlo. Ya pongo unas piezas ahí para que lo revisemos. Tenemos ingreso, este es el área de la cocina. Todavía no la tenemos aquí formada, pero este es el área de la cocina. Entonces nótese cómo ingresa, nótese cómo ingresó. Tiene un buen recorte hacia este lado. Nótese que a esta pieza le tenemos que cortar un pedazo para que esta entre. Nótese que esta línea nos queda en este punto. Quiere decir que el ingreso hacia acá a nuestra pieza le tenemos que retirar un par de centímetros para poder que llegue a esta pared. Hasta ese momento vamos bien. Todo ese tipo de elementos es lo que tenemos que tener muy claros a la hora de hacer una distribución. De aquí a esa pared, ¿cuánto tenemos para saber si tenemos o no recortes? Permítame, estoy extendiendo el metro. Ahí la tenemos. Mire, 3,33 centímetros. Fíjese que estamos teniendo 6 piezas que nos dan 3 metros y un recorte de 33 centímetros. Estaría perfecto pues la llegada ahí. Bien, todo ese tipo de cositas
son las que tenemos que basar. Voy a mirar cómo entra este punto con pieza completa para ver qué decisión se toma. Bien, aquí entonces ya tengo puestas las piezas a como venimos con la distribución. Aquí obviamente las pegué, no es nuestra línea, valga la aclaración, ¿no? Para poder ver un poco más al detalle. Llegamos a este punto y mire que aquí vamos a tener una pequeña pieza. Tiene algo más de 3 centímetros, la pudiéramos sacar, pero todo esto es importantísimo detectarlo desde un principio, en lo posible, en la mayor cantidad de la casa posible, para evitarnos dolores de cabeza después. Fíjese que ya tengo aquí toda la distribución. Pudiera correrme un poco con toda esta hilera hacia allá, recuperamos un poquito más la simetría. La simetría me refiero yo a la misma distancia de acá a acá que de acá a acá. ¿Sí? Vamos respetando un poquito más esa simetría y en este caso digamos que libraríamos el recorte allá al final de ese borde. Recuerde que teníamos una medida de 303 centímetros. Mírala acá. No enfoca pues como muy bien ahí, pero ahí se nota que son 303 centímetros. Entonces si yo me corro esos 3 centímetros, elimino el recorte de esta esquina, vuelvo y les digo, recuerden que el muro va en esta diagonal, de todas maneras el recorte nos va a salir en la otra habitación en algún punto. Cosas inevitables, por eso les comento que los recortes no sé de qué manera alguien dijo que no podían salir, que no sé qué, no es cierto. Para las personas que están aprendiendo no es cierto, aquí se los demuestro. Entonces, cuando me corro un poco con toda esta hacia allá, entonces automáticamente agrando un poquito más el recorte, me queda un recorte más fácil de realizar, más fácil de cortar, que ese sería como básicamente el objetivo. Luego obviamente tomaríamos la medida de aquí a allá, iríamos viendo que sí nos quepa. Vamos a irnos por nuestro flexómetro, o metro, o wincha, o este elemento. Acá le solemos llamar de una mala manera, se le dice un metro, pero realmente pues esto tiene 7 metros. El metro, realmente la palabra correcta sería flexómetro, pero bueno, cada cual lo llama como quiera. Bien, entonces vamos a extender esta en este punto. A ver, permítame un segundo, se mueve un poco, pero a ver, ahí lo tenemos. Decimos que tiene 184 centímetros, perfectamente nos caben 3 piezas que nos dan hasta 150 y nos quedaría un pedacito de 34 centímetros, un recorte muy bueno, ¿cierto? No tendríamos inconveniente y vamos teniendo en cuenta todos estos detalles. Si yo me corro, si yo desplazo todo hacia acá un poco, entonces este empate que vendría a caer por acá se desplaza un poquito más hacia el centro del muro, lo cual aquí tendríamos que cortar un poquito de la pieza que está ahí y a esta se le corta un poquito menos, ¿sí? Recuerden que en este momento le tenemos que cortar esta parte para que llegue contra la pared, ¿sí? Entonces fíjense, mire todo el proceso, mire todo lo que hay que hacer. Mire la cantidad de piezas que yo he puesto en el piso, tampoco es pues una cantidad grandota, 3, 4 cajas. Las tomo desde mis puntos de referencia específicos, mis puntos visuales o focales más importantes y tratamos de ponerla en ese punto, tratamos de distribuirla. Entonces en este caso me ayuda pues a respetar la simetría. Si me corro un poquito, entonces es muy probable que lo vaya a realizar. Y dejo el pasillo más simétrico, mucho más simétrico, que es lo que buscamos. La simetría, esa sí nos da un valor estético. La simetría hace que tal vez inconscientemente el cerebro encuentre que las cosas simétricas se ven un poco más organizadas que las cosas que no lo son. Si yo pongo una pieza grande acá y una pieza muy pequeña a este lado, el ojo lo va a notar de inmediato, entonces van a ver que ahí hay una descompensación. Entonces, ese tipo de cositas es lo que tratamos de realizar cuando estamos haciendo una distribución, ¿sí? Pero, vuelvo a repetir, el asunto de los recortes, inevitables.
no... bueno, escuchen al que diga que eso es un pecado, que no sé qué, que dejar un recorte, que no sé qué. Está bien que lo diga, está bien tener todos los conceptos claros, pero es importante que digan el por qué, cuál es la razón y cuál es la solución. En algunos casos me dicen, es muy simple, la solución es que utilice una baldosa más grande. Pero bueno, yo no soy el propietario, yo no soy el que compro estos elementos. Muchas veces llego a una casa y todos estos elementos los compra el propietario, el dueño de esta casa, el dueño de cualquier casa, lo compra a su gusto de color, ¿sí? Yo me tengo que adaptar al gusto de la persona y darle gusto, obviamente, ¿sí? Instalar lo que él trajo porque lo pagó con el gusto y lo quiere ver y lo quiere disfrutar. Entonces yo no puedo ir a decirle, no, me trae una baldosa grande, eso es ridículo, no podemos hacer eso. Entonces nos adaptamos a lo que hay y comenzamos a jugar con el primer parámetro de estética que nosotros podemos manejar, que es la simetría. Tratar de que en los puntos focales más importantes vamos a tener un poco de simetría o total simetría, que es lo ideal. En este caso, como les digo, me corro un poco, agrando este recorte, elimino el recorte de la sala y recupero un poco más de simetría. Aquí tenemos 50 centímetros a este lado y tenemos 40 a este lado. Entonces, si me corro un poco, voy a tener la línea del centro más simétrica, ¿sí? Y ya vimos que hacia los lados no me afecta, ya vimos que hacia el fondo no me afecta, ya vimos que hacia la otra pared no me afecta. Y si vamos respetando pues estos ingresos, ¿cierto? Vamos respetando estos ingresos. Vamos a ver cómo nos afecta este punto para que se den cuenta que yo en lo personal recomiendo, y en este momento que trato de enseñar a las personas, traten de hacer todo lo que más se pueda para lograr tener espacios mejor distribuidos. Bien, fíjense que aquí tenemos otro problema. Aquí vemos que al poner esta pieza nos da al ras con el muro. Quiere decir eso. A ver, yo vengo haciendo una preinstalación, no le he puesto los espaciadores. Cuando yo le ponga mis 2 milímetros de espaciador a cada uno, en estos 10 espacios, acá se me va a abrir una dilatación. Fíjese, en este momento estamos así y estamos acá ras. Pero cuando yo comience a poner mis espaciadores, cuando yo comience a poner el espaciador de para acá, de para acá, de para acá, esta grieta se me va a agrandar. Entonces vamos a tener acá una pieza muy pequeña, ¿sí? Fíjense, es muy probable que lleguemos a tener una pieza, después de poner todos los espaciadores, es muy probable que tengamos una pieza de 1,5 centímetros, 2 centímetros. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 espaciadores. Que si los pongo un espaciador de 2 milímetros, pues 13 por 2, 26. Vamos a tener una pieza en este caso de 26 milímetros, de 2,5 centímetros o de 1 pulgada en este pedacito. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es lo que vuelvo y les reitero, hay que tratar de encontrarlas. Listo. Ya sé que tenemos esta piecita. Bueno, entonces, ¿qué hago? Pues es muy probable que nos podamos correr hacia allá 1 pulgada. ¿Sí? Obviamente nos vamos a entrar acá en la situación que les dije al principio, en esta zona, pero podemos desplazarnos hacia acá 1 pulgada para librar la entrada con ese muro en la habitación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me entro entonces en la pulgada? ¿Qué pasa si yo me corro la pulgada hacia la puerta? Si yo me corro la pulgada hacia la puerta, me tocó venir hasta acá por el flexómetro. Si yo desplazo todo este carril hacia la puerta, 1 pulgada, para tratar de librar lo que les acabo de mostrar acá, ¿qué pasaría en este punto? Vamos a medir.
Vamos a medir desde esta pared a este punto. Vemos que tenemos 1,93. Pues obviamente si yo me corro más me quedará de 1,96. Perfectamente van a caber las 4 piezas y le tenemos que retirar un pedacito, ¿sí? Entonces, este procedimiento que estoy haciendo, este procedimiento de tener una predistribución de todas estas cosas, es la base y es lo primero que enseño en estos videos de distribuir la cerámica, llámese cerámica, porcelanato, grés, azulejos, en sus casas, en sus obras, ¿sí? Este es el primer paso. Este paso nos puede tomar horas, 2, 3, 4 horas, mediodía, un primer día, prealistando nuestro ensamble, prealistando cómo se va a desarrollar todo. Mucha gente incluso, de hecho en Brasil conocí a unas personas que trazan o dibujan todas las baldosas en el piso y ahí se dan cuenta dónde están, dónde llegan, qué recortes salen anticipadamente, prevén toda esta situación y ese es el éxito de llegar a tener un trabajo bien ejecutado, ¿sí? Pero es indispensable hacer esto. No lleguen a una obra para tratar de parecerse a los rápidos, siempre les he dicho en los videos y vuelvo y lo repito, aléjense de la gente que presume ser rápida. Si usted logra rapidez y calidad, simetría, con simetría, ese es el ideal. Felicitaciones, ese es el punto. Pero normalmente el que presume rápido no tiene calidad. Entonces aléjense de los rápidos, continúen con su proceso de aprendizaje, entendiendo todos estos detalles. Cuando entiendan todos estos detalles y pueden aplicar velocidad, perfecto, eso es. Felicitaciones, están llegando a un punto donde se debe llegar. Yo no tengo una velocidad extrema en el momento, o sea que todavía me falta pues mucho, pero todos estos conceptos sí los manejo y es lo que trato de transmitirles. Bien, entonces básicamente era eso. Vamos a comenzar pues a determinar entonces la distribución, vamos a corrernos un poquitico hacia atrás, vamos a hacer pues como todos los movimientos de corrernos, para comenzar a trazar unas líneas guías en el piso sobre la cual nos basamos, pero primero basados en todo este proceso, ¿sí? ¿Que hay otra mejor manera de hacerlo? No sé. Mejor que tener, aquí es donde estoy trabajando, aquí es donde vivo. Es un pueblo en la zona de Antioquia, Colombia, departamento de Antioquia, Colombia, unas 6 horas de la ciudad principal de Medellín. Bien, después de hacer entonces todo este proceso, hoy estamos como en clima, no se ve muy bien, pero allá está la cordillera central, pero pues está muy nublado para mostrarlas. Hoy está un poco nublado el clima. Es un pueblo muy pequeño. Bien, entonces, después de tener todo este proceso, que para mí es la base, que para mí es lo que les puedo aportar y lo que les puedo enseñar, dominen esto, dominen esta distribución, tómense en el tiempo y pueden ejecutar o desarrollar sus propias técnicas que les dé resultado, que les ayude a detectar todos estos pequeños, todas estas pequeñas piezas, ¿sí? Y a tratar desde la planeación corregirlas, ¿sí? Eso es planear un trabajo, eso es ejecutar un trabajo empezando con la mente, empezando a pensar, no acercándose y a esta hora, 8:30, 9, 10 de la mañana, ya tengo que tener todo esto pegado. No, primero lo primero. Primero vamos a ver las cosas bien organizadas y después ahí sí ejecutamos un trabajo con calidad. ¿Listo? Entonces, volvemos a retomar, me desplazo 1 pulgada hacia allá y ahí sí comenzamos a trazar líneas guía. Bien, entonces aquí ya tengo trazadas mis líneas. Mi vértice es este eje principal. Recuerden que lo corrimos un poco, lo desplazamos, conservamos un poco la simetría entre los dos muros. Este punto desplazamos todo un poco hacia acá, entonces ya tracé mis líneas. Obviamente ahí se debe formar una escuadra, no hay pues otra forma.
Aquí proyecté la línea hacia adentro y aquí ya tenemos entonces nuestro vértice principal, que para este caso, aunque yo siempre recomiendo en espacios grandes comenzar del centro hacia los lados, aquí pues nos vemos en la obligación de comenzar en este punto, que es el que determina todos nuestros ingresos. Entonces tenemos que comenzar acá, en este espacio. ¿Listo? Entonces básicamente nuestra primer pieza la pondríamos en este punto, ¿sí? La pondríamos en este punto, cortaríamos el pedacito que debamos cortar para poder ingresarla acá, ¿sí? Entonces eso es importantísimo. Ahí ya tenemos nuestra primera línea, ahí ya tenemos nuestro guía después de haber hecho todo este proceso, y esta va a ser nuestra primera pieza, la pieza de arranque. Obligatoriamente tenemos que comenzar por ahí. Recuerden que este es el punto que está determinando todo. Digamos, vamos a comenzar allá en el centro. No porque podemos variar un poco este punto y podemos irnos un poquito mal. Sin embargo, si yo quiero, digamos, ponerle peso a esta pieza, frenarla muy bien, ponerle los espaciadores e irme instalando y elegir comenzar desde allá, automáticamente debería dar esta misma medida, ¿no? Pero, pues, se puede hacer, pero en este caso vamos a comenzar aquí y vamos a irnos hacia allá. Yo siempre recomiendo un poquito más en los centros para distribuir el error en las dos puntas. Pero pues vamos a ver, en este caso creo que comienzo aquí en esta parte, que es donde hicimos todo el esfuerzo y donde comenzó pues todo, ¿sí? Bien, ahí ya estamos, digamos, preparados con nuestra línea guía. Sobre esa nos vamos a apoyar, ya sea porque ponemos, en este caso es un trazo. Es un trazo, lo hice con una herramienta que acá le llamamos cimbra. Es esto. De hecho tengo en el canal un video de cómo fabricarla. ¿Sí? Entonces sale la piola, sale la cuerda, y la cuerda tiene pintura, tiene un polvo, la cual hace la marca en el piso. ¿Sí? Tengo un video pues en el canal ya con este elemento de cómo fabricarlo y cómo utilizarlo. Listo. Ahí ya tenemos entonces nuestros comienzos. Ahora es muy probable que vaya a recortar toda esta zona para comenzar con una tira, dejando por donde pasar en el otro lado. Si no fuera necesario, pues obviamente pego los dos lados y lo dejo listo pues para el siguiente día caminar. En este caso, digamos que puedo pasar por un lado o tenemos todo el apartamento desocupado, o puedo hacer todo este pasillo, ingresar por la habitación y puedo pasarme a través de los muros al siguiente lado para no pisar nuevamente mi revestimiento, mi baldosa, ¿sí? O la cerámica. Entonces, como lo desee hacer, en mi caso acá estaría muy bien. Siempre comienzo el primer día con piezas enteras en lo posible para dar mayor rendimiento ese día, y el otro día me comenzaría a generar recortes. Ya lo vamos a ir viendo y ya lo han visto también en otros videos que tengo. Yo básicamente preparo mis propias llanas, pedacito de lámina grueso, y me encargo de irle cortando todos estos pedacitos, ¿cierto? Entonces voy haciendo estos elementos a medida que yo los voy necesitando, ¿sí? Aquí tengo pues uno mucho más grande en el que me van a ver trabajando en este video, que básicamente es parte de la investigación y de ver otras técnicas. La usan mucho en otros países, entonces dice, bueno, vamos a probarla, qué ventajas tiene, vamos a ver cómo me va. Y pues se hacen, básicamente toman una pulidora, toma un poco de herramientas y logran hacer esto. Esta la hice muy pequeñita para los espacios más pequeños y para poder tener, digamos, cómo realizar una instalación en espacios más pequeños. Bien, básicamente es eso, unas piezas de lámina. Se cortan, se trazan. En este caso vamos a ver cómo me va con el diente, con el tipo de diente. Es un diente un poco más grande, pero la separación también está grande. Vamos a ver cómo nos va.
Bien, esta sería entonces la manera como preparo el anclaje de mi primera pieza para que no se me mueva para ningún lado. Fíjense que está muy bien, mis maderas las pongo muy bien sobre la línea, fíjense en la línea, la ponemos siempre al borde de la línea. Y pues obviamente aquí tenemos esta otra, aquí tenemos nuestra otra línea, aquí se prolonga. Pronto no se alcanza a notar muy bien porque está un poco oscurito y nos ha caído un poco de polvo, ¿no? Pero básicamente es esta misma línea, que recuerden que la proyectamos en este sentido. Entonces pongo las maderitas por fuera de la línea para que mi pieza se tranque ahí y me soporte todas las demás, para comenzar a hacerle presión contra esa pieza.